Mil gracias, Claudio. Gracias por la ocasión que me permite compartir con ustedes. Y yo me voy a poner de pie, como después y tomo un pizarra. Así que, Claudio, si quieres ver la pizarra, te fíjense, en la conversación con los jóvenes, yo siempre comienzo señalando uno de los problemas que pienso que acarrean los jóvenes de hoy. O sea, los jóvenes de hoy hacen clic y el clic les dice la versión final. Si ustedes no tienen la curiosidad, no pueden preguntarle a la máquina lo que quieren saber, sino que les da nada más que la versión final. Si nosotros hacemos clic en la Organización de Estados Americanos, hoy nos dice que tiene 35 miembros y que la Organización de Estados Americanos actúa fundamentalmente como organizadora de las Cumbres de las Américas y que las Cumbres de las Américas ya van 7 Cumbres de las Américas y por ahí se va, ¿no? Sobre el proyecto de las Cumbres de las Américas, pero no echa para atrás. O sea, el para atrás está borrado. O sea, y la versión final es esa. Y es muy interesante saber cómo comenzó toda esta historia. ¿Por qué es muy interesante? Porque hoy una de las cosas más importantes en todos los multilaterales de la región es la correlación de fuerzas entre el grupo que comprende todos los estados nacionales del continente americano. Y eso es importante. Entonces ahí hay un primer dato. Yo de repente pregunto y digo, bueno, hoy son 35. ¿Cuánto era cuando comenzó? ¿Y cuándo comenzó? ¿De acuerdo? Y entonces allí ya hay un elemento importante. Y hay una ecuación interesante. ¿De acuerdo? Porque comienza en la 9ª conferencia panamericana. En la 9ª conferencia panamericana comienza en 1948. Ahí comienza. Entonces nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y para atrás cuándo fue la primera? Porque si esta es la 9ª, hubo 9 antes. Y entonces, ¿cómo llegamos a la 9ª y en qué condiciones llegamos a la 9ª? Aquí éramos 20. Pero años después, o sea, si estamos en 2017, somos 35. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuándo sucedió esa metamorfosis de 20 a 35? Y entonces, si nos ponemos a sacar la cuenta, comenzó a pasar de los 80 en adelante. Se fueron sumando. Ajá. ¿Y quiénes se suman? Entonces se suma todo el Caribe, o sea, el CARICOM. Y la última en sumarse es Canadá. Se suma el Caribe Oriental, que es el CARICOM, y Canadá. O sea, que es una correlación de 20, que era los Estados Unidos y 19 latinoamericanos, ¿de acuerdo? Pasa a esta correlación, con el CARICOM en el medio y con Canadá. ¿De acuerdo? Entonces hay un momento en el proceso en donde esa correlación de fuerza cambia significativamente. Fíjense que cambia hasta el lenguaje. O sea, en un principio el español, inglés y portugués, y después va a entrar el francés, el holandés y todos los dialectos del Caribe. Entonces es importante ese dato, pero hay otro dato que lo hace más importante. Estos 20, si nosotros hablamos de la ONU y estamos en San Francisco en el año 44 o en el año 45 y estamos fundando la Carta de San Francisco de las Naciones Unidas, y son 50 países, y de esos 50 países, 20 somos nosotros.
nosotros es la cifra angélica. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, estos 20 apoyan a estos en la conformación de todos los organismos internacionales de Naciones Unidas. Después esto se va a ir transformando y hoy son 193. ¿De acuerdo? Entonces, esos datos son interesantes para entender quién apoya a quién cuando se trata de votar. O sea, y cómo son las presiones y cómo se va organizando el espacio de los apoyos, de los acuerdos o los desacuerdos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un primer elemento que yo siempre traigo a colación. Pero entonces seguimos con las conferencias. O sea, son 10. Son solo 10. Y entonces, ¿por qué solo 10? O sea, en la primera es de 1889, coincide con la fecha de la segunda Internacional Socialista en París. 1889 es la primera, se hace en Washington, después van a venir hasta llegar a la novena. Estas conferencias fundamentalmente son de comercio. Entonces nos tenemos que preguntar, bueno, ¿de comercio cómo? O sea, ¿quién le vende a quién le compra a quién? ¿Y cómo son esos convenios comerciales en aquellos tiempos? ¿De acuerdo? Y entonces nos vamos a encontrar un año clave. Allá hay la sexta conferencia, que es en 1933. El año 1933 no es cualquier año. En 1933 Mussolini ya está en el poder, Hitler acaba de tomar el poder, y en 1933 están todos a oído de si viene la guerra, si no viene la guerra, y qué es lo que está pasando, y están saliendo de la crisis del 29. ¿De acuerdo? Entonces tampoco es cualquier momento. En 1933, esa sexta conferencia es tan importante que Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos por 4 periodos, es decir, desde el 33 hasta el 45, ¿de acuerdo?, se hace presente en la conferencia. Y en esa conferencia van a comenzar a ordenarse lo que se llaman los tratados de reciprocidad comercial. O sea, van a haber unos tratados de reciprocidad comercial, y esos tratados de reciprocidad comercial van a ser el piso del aparato productivo que va a llevar los Estados Unidos a la guerra. Es decir, todo lo que es el aparato productivo norteamericano, o sea, el suministro del aparato productivo norteamericano se fortalece a través de esos tratados de reciprocidad comercial. En el caso venezolano, que es el último tratado que se denuncia, ese tratado va a durar desde 1938 hasta 1973. Va a haber ese tratado comercial. En otras situaciones se va a denunciar antes, pero en el caso venezolano vamos a estar amarrados a ese tratado de reciprocidad comercial, que si revisamos los tratados de reciprocidad comercial vamos a encontrar que de un lado están nuestros recursos naturales y de otro lado están las importaciones de toda la diversidad de productos que exportaba la economía norteamericana. Entonces, ¿cómo se va construyendo ese piso del aparato productivo norteamericano justo en el preámbulo de la guerra? Pero no es cualquier persona la que Roosevelt encarga de, digamos, de las oficinas comerciales, llamarían hoy, las oficinas de negocio se llamarían hoy, sino que es a Nelson Rockefeller el que está encargado de las oficinas comerciales para América Latina. ¿De acuerdo? Entonces, esos nombres nos dicen algo, es decir, el Rockefeller, el que está encargado, son tratados de reciprocidad comercial, que todo lo que va de aquí son materias primas y las riquezas nuestras, todo lo que viene de allá son los productos
ya manufacturado. En algunos lugares es más conveniente que en otros, o sea, si revisamos la situación argentina o de Brasil o de Chile o de Uruguay, son mejores que las condiciones de Venezuela y de Centroamérica, pero hay tratados de reciprocidad comercial en el mundo en general y en el hemisferio en particular. Entonces, esa conferencia es muy importante. Claro, siempre nos dan la zanahoria, ¿de acuerdo? Siempre viene la zanahoria. Se hacen los tratados de reciprocidad comercial y se comienza a discutir la autodeterminación de los pueblos. Es decir, la posibilidad de que nos diéramos nuestra propia forma de gobierno. Los Estados Unidos, por supuesto, como siempre, no está de acuerdo y sigue alando y llevando a todas las conferencias esa discusión. Intentamos después en la Carta de San Francisco que eso entrara y no entra, ¿de acuerdo? Entonces siempre se queda allí, pero como está en discusión, entonces un poco nos sentimos con autonomía y libertad de que nos están permitiendo hablar de la autodeterminación de los pueblos, pero lo que en realidad están haciendo es atrapar y generar un único aparato productivo a nivel continental, ¿de acuerdo? A nivel continental. Entonces, una vez que está el aparato productivo a nivel continental, faltan algunas patas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente pata? La siguiente pata va a ser, sin que exista conferencia, sino en 1947, va a venir el acuerdo militar. El acuerdo militar, que es realmente un acuerdo de burla, porque con las Malvinas ese acuerdo no funcionó, ¿de acuerdo? Sino que apoyaron a Inglaterra, pero se supone que es un acuerdo en donde si hay un ataque a alguna nación de América, todos los demás deben responder. Y resulta que en el caso de las Malvinas ya se vio cómo fue la situación. Entonces viene el amarre militar, y en la 9ª conferencia en Bogotá, el 9 de abril del 48, viene el amarre político. Es decir, se hace el bloque regional de la Organización de Estados Americanos. Es decir, ya tiene el piso del aparato productivo coordinado a través del hemisferio, está el acuerdo militar y viene el acuerdo político. Pero ¿qué pasaba? Pasan varias cosas aquí en este abril del 48. El Bogotazo, o sea, matan a Gaitán, el Bogotazo, todo sucede en el mismo momento, y además no había la correlación de fuerza suficiente como para dotar a esta organización de una doctrina. Entonces no la dotan de doctrina, no hay correlación de fuerza suficiente para dotarla de una doctrina. Y la van a dotar de una doctrina en la 10ª conferencia, en abril, pero en esta vez en Caracas. ¿De acuerdo? En Caracas, y allí la van a dotar de una doctrina. Entonces, fíjense que hemos visto desde 1889 hasta 1954. O sea, este es el tiempo de las 10 conferencias panamericanas, y es lo que se decía, las conferencias panamericanas como el lugar en donde se expresa la doctrina Monroe, es decir, de América para los americanos, que en principio va a ser América para los americanos, que salgan los ingleses, que salgan los franceses, que salgan los portugueses, que salgan los españoles, y después va a ser de verdad América para los norteamericanos a partir de los tratados de reciprocidad comercial y de la organización política de eso. Entonces, esto es un recuento que a mí me parece que si uno hace clic, si no le sabe preguntar qué pasó en tal conferencia, cómo siguió la discusión de la autodeterminación de los pueblos, qué pasa con la constitución de la democracia, entiende bien poco de lo que pasa, digamos, en la contemporánea organización de Estados
de estados americanos. Entonces, este es un primer punto. Pero un segundo punto interesante es qué pasa con esta doctrina. Que también los jóvenes difícilmente entienden la transparencia del lenguaje de aquella época. Hoy no solamente mutan, sino también se mimetizan. Es decir, ¿cuál es el lenguaje ahorita? Defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos y la defensa por la participación y por la representación, por la democracia, y no se dice exactamente lo que estaba por detrás de ese proceso. Entonces aquí tenemos que incorporar un conjunto de otras cosas. ¿Por qué? Porque este 1889 ya es producto de un 1800, vamos a ponerlo por aquí, de 1823, pero también es producto de 1865. ¿Qué nos dicen estas dos fechas? 1823 es la doctrina Monroe. O sea, Monroe, un 2 de diciembre de 1823, habla de América para los americanos. Pero todavía no se había puesto en práctica, digamos, en práctica real, esta doctrina. ¿Por qué? Porque fíjense que en 1823 todavía hay un norte y un sur en los Estados Unidos. Es decir, si nosotros vemos la fecha 1776, se independizan las 13 colonias de Nueva Inglaterra, que están aquí. 13 colonias, nada más, en el espacio del territorio de los Estados Unidos. 13 colonias, de 1776. 1787 ya hacen su constitución, se constituyen como Estado, ¿de acuerdo? Pero hay un norte y hay un sur después. Y entonces aquí se van a venir hacia acá, van a comprarle territorio a España, le van a comprar territorio a Francia, van a quitarle el territorio a los indios, ¿de acuerdo? Y de este pedacito se van a hacer así de grande. Y así de grande, van a ser así de grande en 1898, después de la guerra hispanoamericana. Es que van a tener esta dimensión, la dimensión que conocemos hoy, tanto con la isla, con Puerto Rico y con Filipinas en el Pacífico. Pero en 1865, cuando se termina la guerra civil, van a comenzar a exportar capital. O sea, van a comenzar a invertir en el resto del continente. Entonces, esta inversión va a articular el aparato productivo que se va desarrollando a finales del siglo XIX en el norte. Ya lo va articulando, que lo va después a configurar totalmente con los acuerdos de reciprocidad comercial. Es decir, va a ir haciéndolos y después ya los va a atrapar en los tratados de reciprocidad comercial. Pero hay otra fecha muy importante que es 1904. 4-5. En 1904-1905 a esta doctrina Monroe se le suma un corolario de Roosevelt, pero no de Teodoro y no del segundo Roosevelt, sino de Teodoro Roosevelt y no de Franklin Delano, que es increíblemente maravilloso, porque ese corolario dice: si mantiene el orden y paga sus obligaciones, no necesita temer interferencia de los Estados Unidos. La mala conducta crónica o una impertinencia que resulte en el aflojamiento de los vínculos de la sociedad civilizada podría en América, como en cualquier otro sitio, en última instancia requerir intervención por alguna nación civilizada, y en el hemisferio occidental la adhesión de Estados Unidos a la doctrina Monroe podría forzar a los Estados Unidos al ejercicio de un poder internacional de policía. Y eso es 1904. ¿De acuerdo?
Entonces ese corolario ya nos muestra la intención como doctrina de Estado. O sea, no es un reglamento ni una nota a pie de página, es doctrina de Estado. Yo suelo decir que los embajadores norteamericanos no hacen injerencia, no, cumplen con la doctrina de Estado, se cumplen con su juramento de doctrina de Estado cuando intervienen en los problemas ajenos, digamos así. O sea que ese corolario es importante. Entonces fíjense ustedes cómo se va como tejiendo, como estableciendo con un conjunto de hilos un tejido de dominación, que es dominación comercial en principio, dominación de inversiones a finales del siglo XIX hasta que termina la Primera Guerra. Y después, para la Segunda Guerra, ya hay una articulación convenida a través de los tratados. ¿De acuerdo? O sea que cuando llegamos a 1947, al acuerdo militar, ya formamos como una unidad. Es decir, hay un aparato productivo, ese aparato productivo responde a unas inversiones que vienen de los monopolios del norte hacia nuestro territorio, por supuesto con más fuerza en Centroamérica, en el norte de América Latina, con menos fuerza en el cono sur, ¿de acuerdo? Con más fuerza por la vía del Pacífico y por la vía del Caribe, con menos fuerza por la vertiente atlántica, que ha tenido relaciones con Europa más duraderas, pero organizando el espacio económico del hemisferio. Entonces, estas fechas son fechas importantes para saber qué va a pasar después. Entonces, estamos ya todos juntos, tenemos una doctrina, estamos ya en el periodo de la posguerra. En el periodo de la posguerra hay un cambio y una mutación en las relaciones internacionales que después vamos a ver cómo fortalece también ese poderío, ya no por la vía solamente de la producción y del intercambio comercial, sino de la finanza y militar. Pero aquí vamos a detenernos un momentico. ¿Para qué cosa? Una de las cosas que ellos esconden es la transparencia del lenguaje. Es decir, ellos aprendieron mucho el imperialismo y el imperio y la fuerza de dominación de financieras, militares, mundiales, han aprendido mucho y mutan el lenguaje. Ellos eran sumamente claros en la década de los 60 y decían con mucha claridad cuál era el enemigo y lo que enfrentaban. A partir del proceso con Allende, de las dictaduras militares en el cono sur, del Plan Cóndor, de todo esto que conocemos, ellos van a comenzar a mutar y ellos no van a hablar con la claridad que hablaban antes, ¿de acuerdo? Entonces, y vamos a ver cómo van escondiendo el lenguaje. Si nosotros leemos el discurso de la 10ª conferencia, en esa conferencia en Caracas, o sea, tenemos ya amarrado en el 48 el organismo político, pero no había correlación de fuerzas para dotarlo de una doctrina. Y van a caer 7 gobiernos entre el 48, comenzando por el venezolano de Rómulo Gallego, que no duró sino 8 meses. Van a caer 7 gobiernos, solamente no tumbaron a Perón, sino que lo van a tumbar el año siguiente, y solo se va a quedar neutral México y Costa Rica no va a asistir a esa 10ª conferencia. ¿De acuerdo? Pero el secretario de Estado de esa 10ª conferencia, que tiene lugar en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, es John Foster Dulles, o sea, de los hermanos Dulles, uno en la CIA y otro en la jefatura del Departamento de Estado, el secretario de Estado. Y el 4 de marzo de 1954, fíjense cómo va a hablar, que eso es el lenguaje que ustedes lo ponen. En estos días yo tuve una entrevista en la televisión y el entrevistador me dice, no, profesora, si el enemigo
no es el comunismo, el enemigo es el terrorismo y el narco. Y me dice después una compañera de Cancillería, ¿y por qué no le dijiste que se confundió? Es la OEA, no es la DEA. o sea, porque la Organización de Estados Americanos habla así. El comunismo soviético, así comienza Osterdulla, el comunismo soviético aboga por la liquidación de los valores que sustentan a nuestra fraternal asociación. Y después sigue diciendo, niega la existencia misma de la justicia y del orden moral. Creen que los seres humanos están llamados, como los animales, a servir a sus amos y a crear los medios para extender su poderío. Sigue diciendo, no hay un solo país en este hemisferio en que no haya penetrado el aparato del comunismo internacional. Lo que sugiero, en modo alguno, oigan, ya el doble discurso, lo que sugiero en modo alguno implica la intención, en la intervención en los asuntos internos, pero no hay aquí lugar alguno para instituciones políticas al servicio de amos extraños. Ya está allí el doble lenguaje. Abrigo la esperanza de que nos habremos de poner de acuerdo para hacer esto meridianamente claro. Y siempre la zanahoria concluye con palabras de Bolívar. O sea, concluye con palabras de Bolívar el acuerdo de 1994 de la Primera Cumbre de las Américas comienza con un epígrafe de Bolívar. Es decir, ellos saben cómo manejar el imaginario colectivo y entonces concluye con un epígrafe de Bolívar: la esclavitud es la hija de las tinieblas, un pueblo ignorante es un instrumento, Bueno, pero habla así de claro. Entonces, ahí hay una primera prueba en 1954 de la claridad del lenguaje. De 1954, bueno, sabemos que de 1954, aquí es cuando se decide, el lenguaje de Torrielo es maravilloso en defensa del nacionalismo de Guatemala, porque ¿qué acontece? Si la doctrina es anticomunista, la doctrina que dota la Organización de Estados Americanos, ¿qué había pasado desde 1910 de la Revolución Mexicana nacionalista? 1917 la Revolución Bolchevique. A partir de la década de los 20 comienzan con la Internacional Comunista y de la Unión de los Pueblos del Mundo a vincularse los movimientos nacionalistas latinoamericanos con los movimientos comunistas. Al haber anticomunismo hay también contra cualquier expresión nacionalista. ¿De acuerdo? Entonces empieza la persecución de la definición, o sea, no hay patria, sino que hay toda una estructura y toda una articulación de países de acuerdo en un aparato productivo y en un aparato político. Pero sabemos que en 1959 aparece Cuba. ¿De acuerdo? Aparece Cuba. O sea, este elemento va a hacer que de nuevo en 1962 vuelva de nuevo el secretario de Estado a darnos las orejas y a recordarnos qué es lo que tenemos que hacer. En el primer caso es Foster Dulles en el año 54, en el año 62 es Dean Ross. O sea, Dean Ross, y hay un texto maravilloso que se llama Estrategia para un Mundo Libre de Rostov, W. Rostov, el mismo que hace las teorías del desarrollo, las etapas del desarrollo, pero Rostov hace la experiencia para un mundo libre, porque Rostov es el secretario de la Oficina de Planificación en el gobierno de Kennedy, del 60 al 64. Y en 1964 hace un poema de libro donde dice que el Sputnik es la segunda ofensiva soviética que hay que derrotar y señala que todo lo que han construido después de la Segunda Guerra se tiene que defender militarmente. Es de una claridad, pero es un poema en relación a la claridad política de la confrontación. Pero ¿qué dice Dean Ross? Dean Ross dice: cuando el mismo doctor Castro dijo el 2 de diciembre, soy marxista-leninista y lo seré mientras viva,
el régimen de Castro se ha consagrado no precisamente a la lucha por la democracia dentro del hemisferio, ni siquiera dentro de Cuba, sino a la perversión y corrupción de esta lucha, en interés del comunismo mundial. La 9ª conferencia declaró la protección y defensa de la democracia en América. Contra la actitud política del comunismo internacional o de cualquier otra doctrina totalitaria que es incompatible con el concepto de libertad americana. Nadie puede dudar si se tiene en cuenta las pruebas aplastantes recogidas por los comités de la OEA. Aquí nos está diciendo, los comités de la OEA nos están soplando lo que está pasando. Entonces dice que las pruebas aplastantes recogidas por los comités de la OEA, que el régimen de Castro se ha colocado en posición de sistemática y desdeñosa hostilidad a estos principios de nuestro sistema interamericano. Y entonces dice, ha llegado la hora de que se unan las repúblicas americanas contra la intervención comunista en este hemisferio. Entonces dice, 4 acciones principales se pueden emprender contra Castro. Entonces, primero, reconocer que son incompatibles con los objetivos y principios del sistema interamericano. Segundo, tomar sin más delación la resolución táctica de excluir el régimen comunista de toda participación en los organismos y cuerpos del sistema interamericano y de indicar al Consejo de la Organización de Estados Americanos que decida la mejor manera de poner en clara y rápidamente esta resolución. Debemos interrumpir el comercio entre Cuba y el resto del hemisferio y de actos individuales y colectivos de defensa, toda la zona del Caribe próxima al foco de infección. Y se da una declaración final. Es que el lenguaje es bellísimo, que eso es lo que yo digo, que los jóvenes en este momento, como se mimetizan ellos, las versiones finales no tienen la expresión del principio de la batalla, ¿de acuerdo? Del principio de la batalla. Y entonces dice, en la declaración de clausura de la conferencia, que es el 31 de enero de 1962 en Punta del Este, dice, nos hemos puesto de acuerdo hacia la fijación de tareas creadoras y defensivas que deben emprender nuestras sociedades amenazadas por esta ofensiva para continuar desarrollándose en armonía con su pasado. Y entonces habla en relación al discurso del Che en esa ocasión. El representante del gobierno de Cuba, que era el Che, nos ha dicho que vamos a ser testigos de cómo un sistema de estados policía va a extenderse por todo el continente. Solo es capaz la OEA es solo capaz de mantener su vitalidad si se enfrenta con los problemas que el curso móvil que la historia le plantea, por difíciles que sean. Entonces esa es la resolución que saca a Cuba, y la saca basándose en una doctrina que era la doctrina Betancourt-Kennedy, que era que el gobierno de Cuba no estaba electo por el voto secreto y directo de la democracia representativa. Es decir, hace valer lo de la democracia representativa y sacan a Cuba, pero con estas declaraciones anticomunistas de manera expresa. Ahora, van a desaparecer las conferencias, no va a haber más conferencias, o sea, van a haber reuniones de ministros de Relaciones Exteriores, pero la 10ª conferencia concluye una etapa, después viene la confrontación y el amarre del continente hasta 1991. Entonces nos tendríamos que preguntar, bueno, por la vía electoral, y entonces se hace imprescindible utilizar otras armas totalmente diferentes, que van a ser todas las armas de la dictadura, de los polos sur, del plan Cóndor. Es decir, hay que limpiar de liderazgo a todo el continente. O sea, hay que limpiar de liderazgo todo el continente, y comienza el plan de ajuste macroeconómico. Entonces ya no es suficiente los tratados de reciprocidad comercial,
no fue suficiente la articulación del aparato a través del intercambio, de la compra y venta, no fue suficiente la inversión directa de capitales y la articulación con los monopolios, sino hay que ajustar a través de las políticas monetarias todas las relaciones, que es lo que llamamos de la ofensiva neoliberal de la década de los 80 y de los 90, pero que comienza en los 70. Y ahí la cabeza es Kissinger. Kissinger como secretario de Estado de Nixon, ¿de acuerdo? Es la cabeza inteligente del proyecto de ajuste de ese tiempo. Y una vez que nos tienen ajustados, y el ajuste es tan interesante que vemos que todos los gobiernos de la América Latina están endeudados y realmente no pueden hacer más nada que primera prioridad el pago de la deuda. En 1994 estamos listos para empezar una nueva fase, es decir, las 10 conferencias, el tiempo de espera, de limpieza, de guerra en Centroamérica, y aquí en 1994 todo el mundo está mansito, a través de la política monetaria, todo el mundo está dándose la mano y comienzan las políticas de cumbre, comienzan las cumbres de las Américas, y la primera cumbre de las Américas va a ser en diciembre en Miami, ¿de acuerdo? Y va a plantearse la reestructuración del sistema interamericano, es decir, la reestructuración de toda la historia anterior, la reestructuración de todos los acuerdos anteriores, tanto comerciales como de inversiones, como militares, ¿de acuerdo? Y comienza una nueva fórmula a través de la reestructuración del sistema interamericano. Y esa nueva fórmula plantea la posibilidad de unir todo el hemisferio en una única constitución. Es decir, la posibilidad de hacer una constitución hemisférica, ¿de acuerdo? Con esa reestructuración del sistema interamericano. Cuando se esté en esto, sin saberlo muy a ciencia cierta, el proceso bolivariano viene avanzando, pero sin estar en cuenta exactamente de esta dimensión estratégica. ¿Por qué no está en cuenta de esta dimensión estratégica? Porque las negociaciones eran confidenciales. O sea, los equipos de negociación de los gobiernos de América Latina y del Caribe negociaban esa reestructuración del sistema americano, del sistema interamericano, y en ello el área de libre comercio de las Américas, de manera confidencial. Cada país tenía su comisión negociadora y negociaban de manera confidencial, porque pensaban, igual que con la OMC, que solo está listo cuando todo esté acordado. ¿De acuerdo? Que era realmente un acuerdo global, total, que ajustaba todas las relaciones en el continente y que generaba una única constitución. Y resulta ser que el proceso venezolano, en 1989, el pueblo, con el plan de ajuste de Carlos Andrés, se va a las calles. En 1992 aparece un militar con una boina roja y dice que por ahora no triunfó el movimiento rebelde, pero que habrán tiempos mejores, y se responsabiliza por la pérdida, deja en la juventud una esperanza y una expectativa del tiempo. Viene caminando este proceso, piensa la estrategia imperial, que este es un otro que puede ser infiltrado, entonces infiltra este movimiento de Chávez que venía desde 1983 en la academia,
y que era bolivariano, o sea, que era bolivariano con la idea de la patria grande y de la oposición a la doctrina Monroe y todo eso, lo infiltra, cree que lo puede controlar, en 1998 gana las elecciones, piensa que no va a llamar a constituyente, llama a constituyente, se da la constituyente, el proceso constituyente aprueba una constitución en el 99 y entonces interrumpe el proceso de la constitución continental, porque le dice a los pueblos que hay una posibilidad de reconstituir la república. En la constitución del 99 están presentes todos los sujetos sociales, todas las subjetividades. Primero que está escrita en lenguaje femenino, después que están presentes los campesinos, los militares, todos los pueblos del mundo, están presentes, los pueblos indios de toda la zona de los Andes se sienten totalmente, todos los pueblos originarios se sienten presentes en la Constitución porque hay derechos para todos, ¿de acuerdo? Y entonces empieza a contagiarse este proceso constituyente hacia el resto del continente a partir del 99. Intenta en el 2001 empieza a tratar de tumbarlo. En el 2002 sabemos del golpe de abril, en el 2003, del 2002 al 2003 sabemos del sabotaje petrolero y más bien el proceso se fortalece. Y se fortalece internamente y con el apoyo regional. Internamente porque a partir del 2004-2005 van a haber unas políticas públicas que son las políticas de las misiones, en donde la renta petrolera se va a utilizar para la inversión social y la inversión social se va a dirigir a que el cuerpo social crezca, es decir, que el cuerpo social tenga salud, tenga educación, tenga vivienda, es decir, tenga una serie de cosas que hasta ese momento nunca tuvo, ¿de acuerdo? Entonces, internamente, pero hacia afuera se va a reforzar con dos cosas, con los multilaterales, que ya vamos a ver cuáles, con los multilaterales, pero no solo con los multilaterales, ¿de acuerdo? Sino que para el 2005 llega 2005-2006 llega Evo, 2006-2007 llega Correa, 2006-2007 vuelve y retorna a Nicaragua, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso se va a fortalecer en la unión entre los gobiernos y se va a fortalecer también internamente con el crecimiento del pueblo bolivariano. Es decir, que van a haber ahí dos momentos sumamente importantes. Es decir, que Chávez no solo interrumpe el proceso con el proceso constituyente y es cierto, y hay que decirlo, que Chávez cuando lo interrumpe no está consciente de lo que está interrumpiendo. Va a aprender en la práctica cuando el sabotaje petrolero, cuando la contrarrevolución destruye la industria petrolera, es que va a descubrir la exacta dimensión de lo que ha sido el proceso constituyente. Va a aceptar el revocatorio en el 2004, va a ganar el revocatorio en el 2004 y entonces en el 2005 va a arrasar. Es decir, en enero del 2005 declara que hay que debatir sobre el socialismo del siglo XXI. En abril del 2005 viene Petrocaribe, viene el ALBA TCP. A finales del 2005 plantea la revisión de la Unión de Naciones del Sur. En Mar del Plata decide que no haya consenso con el ALCA, es decir, que en el 2005 va a haber un cambio fundamental en esa correlación de fuerzas. Entonces, ¿qué va a pasar en la correlación de fuerzas? Si tenemos la OEA, y la OEA tiene en su interior a un azul son 12,
al interior de UNASUR está el ALBA. No son sino solamente 3 los del ALBA. Teníamos antes los 4 del sur, que ahora ya no está, ¿de acuerdo? Pero lo teníamos en la correlación de fuerza en UNASUR, pero lo teníamos en la correlación de fuerza para el voto inmediato, pero resulta que todavía están amarrados a menos que cambien el Tratado de UNASUR. O sea, el Tratado de UNASUR ratifica y declara el respeto irrestricto por la territorialidad del otro. O sea, no la simple autodeterminación de los pueblos, sino el respeto irrestricto de la territorialidad del otro. Entonces, ¿qué digo yo? Los jóvenes han de conocer el Tratado de UNASUR, han de difundir el Tratado de UNASUR. Es un arma el Tratado de UNASUR para detener el avance de los gobiernos que por ignorancia del tratado y del preámbulo de UNASUR van firmando declaraciones, van negociando transformaciones en las decisiones cuando son firmantes de UNASUR. Pero no solamente está UNASUR, sino está Petrocaribe. Y en Petrocaribe ya no solamente hay el respeto irrestricto al territorio, sino que el petróleo funciona a través de un nuevo valor que es el intercambio compensado. Es decir, hacemos intercambio entre lo que tú tienes y lo que yo tengo, y no se utiliza el petróleo como el arma cartelizado de las transnacionales. ¿De acuerdo? Entonces está Petrocaribe, además de Petrocaribe, entonces está el ALBA, está UNASUR, y esto está funcionando dentro de la OEA. ¿De acuerdo? Eso está funcionando dentro de la OEA. Entonces, por eso es que en la OEA hay 12 que inicialmente presentan la batalla contra Venezuela. Dicen hoy que son 16 los que piden reunión para mañana, o sea que son 16. Entonces, si nosotros comenzamos a ver que son 35 menos 16, pero a estos 16 hay que restarle 2, que son Estados Unidos y Canadá, ¿de acuerdo? Y entonces quedarían aquí 14, y a estos 35, a estos 16 le quitamos 2, pero a estos 35 le quitamos 2, pero le sumamos 1 que es Cuba, ¿de acuerdo? Y entonces vamos viendo cuál es la correlación que va quedando para la CELAC. Entonces ellos ahorita lo que están es en la puja de romper la correlación de fuerza en la CELAC. Si ellos logran una correlación de fuerzas de 2/3 partes en la CELAC, y por eso están presionando, ellos tendrían la posibilidad de actuar con la injerencia en contra de la revolución bolivariana. Hasta ahora lo que están es resquebrajando la relación poder popular y gobierno al interior de la revolución bolivariana, y tratando de decir, bueno, si desaparece Venezuela, desaparece Petrocaribe, tratando de oscurecer UNASUR y de penetrarla con los cambios en el sur, o sea, porque UNASUR ya tendría a Colombia, Perú, Chile, y tendría Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en contra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en esa pelea están en la Organización de Estados Americanos. Pero si no recordamos cuál es realmente la doctrina de la Organización de Estados Americanos, no entendemos que esta doctrina lo que está buscando es realmente acabar con todo lo que es autodeterminación de los pueblos, con todo lo que es democracia protagónica, con todo lo que es proceso constituyente que pueda romper con la articulación de la constitución única que trataron de hacer con la reestructuración del sistema interamericano, que les ha sido interrumpido desde 1999 y todavía en el 2017 no han logrado romper la correlación de fuerza que se generó
en esos primeros 10 años del proceso de unión de los pueblos latinoamericanos, ¿de acuerdo? Para poder de nuevo concretar la ofensiva. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso y cuál es la importancia de la actividad entre los jóvenes? Y pienso que eso es importante y es tarea de todos, de los jóvenes y no tan jóvenes, pero sobre todo de los jóvenes, de entender que no pueden basarse solo en la versión final, que no pueden basarse solamente en la información que reciben a través de los medios, que saben que los medios están totalmente controlados, sino que tienen que hacerse preguntas y volver de nuevo al texto escrito, al texto de la historia, de acuerdo a las bibliotecas, a buscar aquellos materiales que no están transcritos en electrónica, de acuerdo, para poder entender exactamente de qué se trata e impedir que el proceso avance. ¿Por qué es importante impedir que el proceso avance? Para poder permitir que los pueblos en sus propias fronteras, a través de la autodeterminación, se den el régimen político que quieran. Sobre todo en momentos en que vemos que en el mundo estaba avanzando el mundo multicéntrico y multipolar, es decir, que había aparecido la Rusia, China, los BRICS, ¿de acuerdo? Y cómo el imperio está sacando de nuevo a Brasil, o sea, saca de nuevo a Brasil, hace una ofensiva utilizando el arma de la corrupción, saca de nuevo y disminuye entonces la relación que puede tener América Latina con los BRICS, con Rusia, con China, con Irán, con Sudáfrica, con la India, ¿de acuerdo? Y entonces los jóvenes deben meterse en ese campo de la geopolítica y no atemorizarse en relación a que hacia esta región pueden hacer lo mismo que hicieron en el Medio Oriente. Yo creo que si tenemos suficiente fuerza política para reconstruir lo que ha sido nuestra historia republicana y enfrentar con nuestra historia republicana el acontecer mundial, no pueden hacer lo mismo. O sea, no pueden hacer lo mismo porque nosotros tenemos unas instituciones y unos organismos mucho más firmes que desgraciadamente los que tenían Libia, o sea, o Siria, o sea, que eran sociedades que no tenían la historia republicana que tiene América Latina y el Caribe. Entonces yo pienso que el proceso para acá es de descomposición, o sea, de descomposición de la sociedad, es de captación de los jóvenes hacia los ilícitos, digamos así, y hacia las finanzas y no hacia la producción, no hacia la hermandad, no hacia la unión, ¿de acuerdo? Para poder ellos reestructurar toda la riqueza del continente en función de su hegemonía internacional y mundial. ¿Dejaría eso por ahí? Lo escucharía ustedes.